Bueno, pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Nos encontramos en nuestra 57 edición de este conversatorio mensual. En esta ocasión se encuentra con nosotros y nos da mucho gusto porque podemos realmente tocar un tema que ha estado muy en la discusión pública. Se encuentra con nosotros el doctor Mauricio Jalife Daher. El doctor Jalife, bueno, pues es un abogado muy reconocido, probablemente sea la autoridad mexicana en materia de propiedad intelectual más prominente que tenemos en el país. El doctor Jalife, bueno, viene dedicándose a los temas de propiedad intelectual desde hace casi 40 años. Ha sido catedrático, periodista, articulista, perito, consultor, árbitro, en fin, su campo de intervención en el tema de la propiedad intelectual ha sido muy amplio, ha participado en todas las actividades gremiales de las organizaciones que se dedican a estos temas en México, también a nivel internacional. Y bueno, pues para nosotros ha sido realmente una muy buena oportunidad de podernos acercar al doctor Jalife y a un tema que por desgracia, el de la propiedad intelectual y los respetos que esta tutela, bueno, pues han sido un poco descuidados en lo que tiene que ver en el discurso oficial y lo que tiene también que ver en la atención de la propia opinión pública a este aspecto que nos parece siempre tan importante para promover el desarrollo y una sociedad que dé un terreno adecuado para la inversión y para los emprendedores. Bueno, en tal sentido, muchas gracias, doctor. Mire, la idea al invitarlo y que tocáramos este tema es porque, bueno, se empezó a hablar aproximadamente hace un mes y medio sobre la intención del presidente López Obrador de integrarse, de la intención del presidente López Obrador de registrar su nombre como Andrés Manuel López Obrador o AMLO, lo mismo que el de su señora esposa. Y bueno, pues surgieron muchos comentarios en redes sociales sobre que si esto era un intento de censura para callar a las redes sociales cuando se refirieran hacia él. Bueno, yo realmente no conozco mucho del tema, pero me parece que es útil tocar este tema con la autoridad académica que usted tiene, pues para saber efectivamente hasta dónde llega y en vez de dedicarnos a discursos que no tienen mucho sentido de conspiraciones, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, doctor, gracias por la amabilidad, el haber entendido la importancia de esto, pero también para que el propio público entienda la importancia de este tema. Entonces creo que tiene también una intención propedéutica más allá de la discusión del muy corto plazo sobre el nombre del señor presidente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, Víctor Hugo, por la invitación a México Libertario. Espero que resulte de utilidad y sí, honestamente, me parece muy conveniente, muy oportuno abordar este tema, siempre que nos dan entrada, digamos, cuando algún personaje público incurre en alguna situación que tenga que ver con la materia, pues es una buena oportunidad para revisar estos asuntos y para poder discutirlos y poder pues comentar con la gente a los que les interesan estos temas, algunos aspectos de la legislación de propiedad intelectual que están tan vinculados con las empresas, con el desarrollo, con los proyectos, con la creatividad, etcétera, ¿no? Finalmente, pues la propiedad intelectual no es otra cosa que una manera en que la sociedad ha encontrado la forma de estimular la creatividad. Eso es en estricto sentido la materia. Toda su mecánica obedece a la intención de recompensar la creatividad y la innovación. ¿Cómo? Pues a través de generar un monopolio de explotación, de reconocerle a la persona que crea una obra o una solución tecnológica o que diseña una marca, esta posibilidad de utilizarla en forma exclusiva con objeto de poder obtener una recompensa durante un cierto plazo, ¿no? Particularmente en el ámbito de los derechos de autor o de las patentes. En el caso de las marcas registradas en estricto sentido,
por analogía, digamos, reciben un trato similar, en el sentido de otorgar este beneficio de la explotación exclusiva a quien las utilice en el comercio, en la industria, en la prestación de servicios, bajo la tónica de que las marcas cumplen una función trascendental en el mercado, en el sentido de permitir a los consumidores identificar el bien o servicio que desean. Cuando alguien tiene una experiencia positiva de consumo, una buena experiencia, pues normalmente quiere replicar esa compra, ¿no? Volver a identificar ese bien o servicio, y la marca es el medio, es el puente que lo conecta con ese productor o con ese prestador de servicios. Esto hace que a veces las marcas se interpreten en una forma extensiva, ¿no? Que pensemos que tener una marca registrada, pues prácticamente, digamos que expropia la palabra misma del diccionario. Ya esta palabra ya dejó de existir como palabra, ya se convirtió en una marca registrada. Nada más alejado de la realidad. El derecho sobre un signo distintivo de conformidad con la legislación orientada a estos fines, pues tiene una serie de límites, una serie de restricciones propias de su naturaleza y de su destino y de su uso. Yo puedo tomar efectivamente una palabra de un diccionario y destinarla a un bien, registrarla como marca, pero pues justamente ese derecho está acotado a ser utilizado en forma exclusiva para distinguir precisamente ese bien o ese servicio. Esa palabra sigue cumpliendo su función como palabra, ¿no? Esa sería, digamos, la primera nota que yo me permitiría manifestar respecto de esta decisión del presidente y de su señora esposa de registrar sus nombres como marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y que efectivamente, creo que además su intención no quedó en intención, se fue al terreno de los hechos. Registraron las marcas en dos clases de servicios, la clase 41, que tiene que ver con servicios culturales, con servicios de entretenimiento, etcétera, en general con las actividades que se desarrollan a través de medios de comunicación, y la clase 35, que tiene que ver con asesoría en la administración, etcétera, empresarial. Son dos clases muy forzadas para el nombre de una persona. Ahora veremos por qué. No se limitaron los registros solamente a los nombres de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz González Müller, Gutiérrez Müller, sino también a las siglas. Las siglas AMLO también fueron objeto de registro como marca. Seguramente la intención efectivamente del presidente y de su esposa, pues fue efectivamente tener una herramienta o un arma para que eventualmente en forma selectiva pues poder iniciar acciones en contra de quien los utilice indebidamente. ¿Podrían hacerlo? Sí, en el caso de que, por ejemplo, una persona pretendiera usar las siglas AMLO o el nombre Andrés Manuel López Obrador para dar una conferencia y cobrar por ello, o para dar servicios educativos, si hubiera una escuela, por ejemplo, que pretendiera utilizar el nombre de Andrés Manuel López Obrador. En ese caso, esa prestación de ese servicio caería dentro del ámbito de protección de la marca y el presidente podría intentar una acción directa en contra de un infractor del ámbito de su marca registrada, de la exclusividad que le brinda esa marca. Pero mientras no se presten servicios de ese tipo, mientras el uso en redes sociales o en medios informativos sea para aludir a situaciones propias del acontecer nacional, pues claramente no se está utilizando una marca registrada, se está utilizando el nombre de una persona y consecuentemente el ámbito para analizar esa utilización dista absolutamente del campo de las marcas registradas. Es decir, aquel que asesoró al presidente de la República o a su esposa para tomar esta decisión de pretender que con ese derecho pueden limitar o restringir la utilización en medios informativos o en canales de comunicación, en medios de comunicación, de sus nombres o de sus siglas, pues comete un error de percepción, porque las marcas no registradas no sirven para ese fin. Nadie está ofreciendo un servicio, nadie está distinguiendo un producto con sus marcas y consecuentemente no pueden cometer una infracción en el ámbito de la Ley de Propiedad Industrial a quienes utilicen el nombre registrado como marca para fines informativos o fines descriptivos de la situación noticiosa informativa del acontecer nacional. Esa sería, digamos, una primera reflexión. Consecuentemente, no hay motivo de preocupación en el sentido de utilizar los nombres de personajes públicos que gozan de fama pública
o que son notorios y que por vía de las marcas se pueda tener una acción. Eso nos lleva a una reflexión más, Víctor Hugo, que esa sí es clave, me parece, que es el tema del derecho de imagen. Las personas gozamos de una serie de atributos de la personalidad, de una serie de protecciones legales o de tutela normativa, a partir de nuestro nombre, a partir de todos los atributos que rodean la personalidad, en el sentido de que no se puede hacer uso de nuestro retrato, de nuestra imagen, de nuestra voz, ni siquiera, sin nuestra autorización para fines exactamente comerciales o fines no autorizados. Hay que entender que la protección al derecho a la personalidad, al nombre y al retrato, a la imagen física de las personas, no cae propiamente en el ámbito de la propiedad intelectual. Se pueden buscar derechos acordes que recaigan sobre esa imagen y que la protejan, sí, pero en estricto sentido todos gozamos de ese beneficio sin necesidad de realizar registro alguno. Es decir, no se puede utilizar el retrato de una persona para aplicarlo en una etiqueta de un producto, porque eso violaría sus derechos de imagen cuando no se cuenta con la autorización expresa. Es el tipo de derecho que un deportista, que un artista normalmente utiliza para poder lucrar con su imagen, para autorizar el uso de su imagen a alguien en particular, porque pues se considera que es un agregado de valor el tema de que un deportista, Michael Jordan, quien sea, agregue su aval, su imagen, su nombre, su firma, su voz, haga anuncios apoyando una marca determinada. Eso es el famoso derecho a la imagen. En México, francamente, el derecho a imagen tiene una protección limitada. No ha sido un tema que legislativamente se haya desarrollado de una manera significativa. Lo mejor que tenemos es una ley propia de la Ciudad de México que no se ha extendido a todo el país para proteger el honor, la reputación y la imagen de las personas. Es una ley que conceptualmente tiene un buen andamiaje, sin embargo, pues ha estado muy acotada su aplicación, sobre todo porque las sanciones que prevé son francamente bajas en la parte económica. No se usa mucho esta ley, a pesar de que, reitero, sus definiciones y conceptos están muy bien orientados, muy bien soportados. Ahora, en estricto sentido, esta protección a la personalidad de la que eventualmente podrían gozar este tipo de personajes, serían suficientes, son una base basta como para que un personaje público de la naturaleza de un presidente de la República o de su esposa pudieran recurrir al derecho de imagen para prohibir o limitar la utilización por parte de terceros? La respuesta es no. En general en el mundo, y además nuestro Código Civil y esta legislación de la Ciudad de México para proteger el honor, la reputación y la imagen de las personas, claramente establecen una limitación en el caso de personas de fama pública, porque justamente son personas que por estar en este ámbito de actividad, digamos que su vida, su acontecer, los hechos en los que están inmersos, son del interés de la generalidad, de la sociedad en general. A mí me llama la atención cuando, por ejemplo, un artista se queja de que le saca fotografías a alguien en un lugar público y lo reporta en una revista del corazón, en prensa rosa, de que tal cantante está en la playa de tal lado, siendo un lugar público. Eso es perfectamente permitido y perfectamente posible. Cuando se trata de un lugar privado, estrictamente de la esfera particular o privada de la gente, bueno, ahí el discurso de la ley cambia, los motivos de la ley cambian. Hay que entender, el derecho de imagen no es, como lo decíamos inicialmente, una recompensa a la creatividad. La protección a la imagen de las personas proviene de la protección a la esfera particular, una protección a la intimidad de las personas. En el caso de las personas públicas, como las conocemos, ese ámbito crece evidentemente. No es que no tengan una esfera personal de protección de su vida particular, pero está mucho más restringida que la que tú tienes, Víctor Hugo, o que la que yo tengo, que está mucho más acotada, mucho más protegida, en donde sin la utilización de nuestros nombres, eventualmente, o de nuestro retrato, estaría protegida. En el caso de la imagen de las personas públicas, digamos que hay una línea muy clara en donde la actividad periodística es liberada con objeto de
cumplir un fin mayor. ¿Ese fin mayor cuál es? Obviamente el derecho a la información. Este caso nos plantea, y todos los casos que tienen que ver con derecho a la imagen de personajes públicos, nos plantean siempre este balance que es muy interesante entre dos tipos de derechos, el derecho a la intimidad o a la privacidad que tenemos las personas en lo individual y el derecho a la información que tiene la sociedad, el derecho que tiene la sociedad a saber, a conocer. Y no necesariamente ese derecho pasa por asuntos de orden estratégico nacional. Esto tiene que ver con cualquier tipo de conocimiento o información que la gente desee tener, como decíamos el caso de la prensa rosa, en donde la trivialidad de la información no le importa al estatuto jurídico. Es igual un asunto de interés nacional que un asunto trivial de una actividad lúdica de un artista o de un deportista. Digamos que el tratamiento es el mismo. Se puede hablar del tema, se pueden fotografiar, se pueden usar sus nombres indiscutiblemente por el carácter público que estas personas poseen. Justamente, es decir, aquí el ámbito de privacidad se ve constreñido y la posibilidad de que utilicemos elementos de su imagen se amplía. La propia Ley Federal del Derecho de Autor claramente contiene referencias en ese sentido, al, por ejemplo, liberar que la información periodística del día puede ser libremente reproducida, no se pueden reclamar derechos de autor respecto de esa información, salvo ciertas situaciones particulares, pero digamos está abierta para poderla difundir, diseminar. Es decir, aquí el legislador lo que ve es un interés superior de la sociedad por informarse, saber, conocer, discutir, etcétera, lo que en México entenderíamos como democracia deliberativa, antes que la propia protección de la privacidad de la esfera de los particulares. Entonces, yo diría, primero que nada, para analizar temas de esta naturaleza, de si la marca ya la registraron y entonces van a demandar a medio mundo, no, calma, no funciona así. Primero que nada, hay que ubicar la discusión en el ámbito normativo al que verdaderamente corresponde, que es el derecho a la imagen. Ahí es donde la discusión es rica y donde debe ubicarse. Primero que nada, no es una discusión de marcas registradas. Yo les garantizo que muy difícilmente el presidente o su esposa, a lo largo de este tiempo, van a hacer uso de esos registros de marca para pretender parar la actividad de alguien, porque a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir poner una escuela con el nombre de ellos, o prestar una actividad de asesoría empresarial o asesoría a la administración pública con el nombre de ellos. Ahí tendrían una acción basados en sus marcas. Difícilmente eso va a suceder. Y consecuentemente, el propósito para el cual aparentemente registraron sus marcas, pues no les daría como para acciones de infracción. Para nada, no corresponde. Y en el ámbito del derecho a la imagen, que es en donde verdaderamente esta discusión debe ser analizada, desarrollada, pues tampoco nos alcanza, vamos a decirlo, pero por lo menos es una discusión rica, auténtica, procedente, pertinente, porque efectivamente vale la pena siempre estar analizando este balance, ¿no? Hacer esta ponderación, como a veces dice la Corte, cuando tiene que confrontar derechos que tienen igual de valor, que son derechos fundamentales, y aquí nos encontramos con dos derechos fundamentales que deben ser ponderados en este tipo de asuntos. ¿Hasta dónde llega el límite de uno y de otro? El derecho a saber, el derecho a informar y el derecho a defender la intimidad de las personas. Y, pues como te decía, esa línea se mueve en el caso de los personajes públicos, se amplía en favor o en beneficio del derecho a la información. No sé si esta primera reflexión, Víctor Hugo, es clara como para ubicar de qué estamos hablando en este tema y que pudiera ser de utilidad para quienes nos escuchan. Muy útil, doctor. Básicamente a mí me surge la siguiente cuestión. Ciertamente, bueno, me parece que dado que tenemos el primer presidente tuitero en nuestra historia, que utiliza de manera muy intensiva las redes sociales, pero particularmente Twitter, entonces digamos que podemos dejar de lado que haya, quizá, si no la pretensión, al menos no existe la posibilidad de que el presidente le pida a Twitter censurar todo lo que tiene que ver con el nombre o la marca Andrés Manuel López Obrador, AMLO, o de su señora esposa. No existe tal cuestión.
No hay manera, justamente porque no se está distinguiendo un producto o un servicio. Ese uso es para fines deliberativos e informativos y consecuentemente las marcas registradas no sirven para esos fines, no pueden limitar ese uso. Y en la parte de derecho a la imagen, pues estaríamos ante esta circunstancia. Ahora, un uso indebido, una transgresión de esa protección al derecho a la imagen, por ejemplo, es el daño moral. Es decir, es cuando de una manera falsa se hace un ataque, una agresión, se miente con el propósito, con el fin de dañar la imagen de una persona frente a los demás. Eso es daño moral y eso lo sanciona el Código Civil. Y el propio Código Civil contiene reglas para decir hasta dónde el ejercicio periodístico es válido y cuándo se incurre en una actividad que ya se puede considerar como difamatoria. En esos casos se causa daño moral y la persona tiene una acción civil para poder reclamar por el daño causado en el ámbito de sus derechos, del daño moral, vamos a decir, ¿no? De sus derechos íntimos. Entonces, hay que diferenciar en ese sentido que eso no significa que podamos hacer un uso irrestricto, irracional, agraviante de la imagen de una persona, sea o no sea personaje público, sin ningún fundamento. Un poco nos lleva a este litigio tan emblemático, tan icónico de Humberto Moreira versus Sergio Aguayo, en donde han venido una serie de resoluciones que justamente van analizando el tema de hasta dónde las afirmaciones que pudo haber publicado Sergio Aguayo en un artículo de crítica, en un editorial, pudieron haber o no causado daño moral. Desde mi punto de vista, claramente estamos hablando de ejercicio periodístico libre, en el caso de Sergio, y ha sido un despropósito las resoluciones que han pretendido sancionarlo. Todavía el caso está en discusión en las instancias superiores del Poder Judicial y esperamos que sea enmendado y que se dé una resolución a favor del derecho a la información y del derecho a la libre crítica, porque en ningún momento hay una acusación infundada, agraviante, hostil, injuriadora en contra de Humberto Moreira, desde mi punto de vista, ¿no? Pero ahí estamos hablando justamente de este otro límite en el uso de la imagen de una persona y siendo el nombre, pues la primera referencia o la primera manera, digamos, de hacer alusión a un individuo en particular. Bien, bien, doctor. Pero me surge el siguiente escenario y quisiera su parecer. México Libertario, bueno, es una agrupación de personas que promovemos el debate público, la discusión de los temas, ahora virtualmente, pero teníamos una muy rica agenda de actividades públicas presenciales y lo seguimos teniendo, pero ahora en redes. Y bueno, junto con conozco una gran cantidad de organizaciones que se dedican también a estos esfuerzos y me surge la siguiente inquietud. Bueno, yo como asociación, como forma de financiarme, quiero promover, por ejemplo, un ciclo de conferencias por ejemplo, hacia dónde lleva Andrés Manuel López Obrador a México. Y le pongo, invito a 3, 4 ponentes muy prominentes, le pongo un precio, lo pongo en redes sociales o mediante un ejercicio presencial. Hay la posibilidad de que el presidente diga, párese eso porque se está lucrando con mi nombre. De ninguna manera. Claramente, y creo que es un excelente ejemplo el que pones, claramente la referencia es a un título que genera un ambiente, un ámbito de discusión académica y que el hecho de que se cobre por participar en una conferencia de esta naturaleza no se está engañando al consumidor. Nadie está diciendo que la conferencia es auspiciada o prestada el servicio correspondiente por Andrés Manuel López Obrador. Se está usando su nombre en el ámbito de un título para hacer una pregunta que convoca a la gente a querer asistir para discutir el tema o informarse del tema. Es un uso perfectamente lícito. Ya, entonces tampoco existe por ese lado de alguna agrupación que quiera, digamos, financiarse o incluso hasta sin ni siquiera una intención comercial, sino simple y sencillamente la promoción de algún ejercicio de reflexión pública
tampoco hay la posibilidad de que se le coarte No, dicha posibilidad, ¿verdad? de ninguna manera se puede limitar. Bien, bien, cómo no. Bueno, y me surge una última cuestión. En el caso de México hubo una muy reciente modificación al tema de la propiedad industrial, a nivel legislativo. Eh, ¿Tiene alguna incidencia sobre el tema que estamos tocando? Había mucha preocupación en los temas de neutralidad de la red, de cómo podría aplicarse en redes sociales esta nueva modificación. ¿Podría abundarnos un poquito sobre el tema? Sí, sí, Víctor Hugo. Y mira, qué bueno que lo tocas. Efectivamente, sí hay cambios importantísimos en ese sentido. Creo que todavía está pendiente abordar en medios y en la sociedad una discusión más rica sobre estas nuevas disposiciones, que no solamente se incluyen en el ámbito de la legislación de propiedad industrial en la nueva ley, sino que en forma particular son reformas realizadas a la Ley Federal del Derecho de Autor, justamente sobre el tema de el ambiente digital del manejo de los derechos autorales. En ese sentido, yo creo que lo más importante el cambio más importante que se da, Víctor Hugo, es que desde hace un tiempo se viene promoviendo en el mundo, desde fines de la década pasada, se viene promoviendo en el mundo una reforma, una serie de esfuerzos, tanto en tratados internacionales como en legislaciones domésticas, con objeto de tratar de controlar, sobre todo, el actuar ilícito de ciertos sitios en Internet y de ciertas plataformas y de redes sociales que trafican ilícitamente con derechos de autor o que tienen un manejo cuestionable de obras protegidas por el derecho de autor, desde sitios como YouTube hasta claramente sitios ilegales como Mega Upload o algunos o mymusic.com o sitios que simplemente ponían a disposición obras protegidas por el derecho de autor para ser descargadas y utilizadas libremente, lo cual pues es una violación directa a los derechos de autor. Como respuesta a este libertinaje en las redes y en Internet, empezaron a darse esfuerzos en todo el mundo para encontrar mecanismos que pudieran impedir la operación de este tipo de sitios. El problema que se enfrentaba, Víctor Hugo, es que, y por eso me regreso, digamos, unos años para describir la problemática y poder tener un mejor enfoque de este asunto, la problemática que se enfrentaba era que las soluciones judiciales que existían para combatir este tipo de ilícitos resultaban muy imprácticas. No es que no hubiera soluciones, no es que no hubiera el delito o el ilícito enfrente de nosotros. El problema es que no se podía combatir con facilidad porque tú tenías que seguir todo un largo procedimiento en un país para tratar de dictar una sentencia declarando que un sitio traficaba ilegalmente con obras y que debía cerrarse. Pero para cuando eso sucedía, después de un año, de 2 años, de 3 años, pues simplemente ese sitio mudaba la jurisdicción a otro ámbito, cambiaba el lugar en donde estaba alojado el servidor, cambiaba el nombre, en fin, es muy fácil operar desde la clandestinidad y tener estas variables tecnológicas que permiten el ocultamiento de la identidad en Internet y en las redes sociales, ¿no? Los famosos perfiles que los puedes crear y dar de baja con una gran facilidad. ¿En qué resultaba esto? En que las acciones judiciales resultaban totalmente infructuosas porque le resultaba muy fácil para un infractor poder dar de alta el sitio con otra fisonomía, con otra identidad y seguir con la acción ilícita de una manera continua. Ante esta disyuntiva, ante este panorama, es que se empezaron a diseñar algunos mecanismos que desde lo judicial pudieran inhabilitar los sitios en una etapa temprana cuando se presentaban este tipo de violaciones. Cuando se habla de este tráfico ilegal de obras, en algunos países empezaron a implementar medidas a través de precedentes judiciales y luego en las leyes, en donde se podía dictar una medida de inicio en un procedimiento como una especie de medida preliminar o cautelar, en donde en forma inmediata se le ordenaba al proveedor de servicios de Internet bajarle el switch a un sitio de Internet. Es decir,
no darle servicios, bajarlo, simplemente que no pudiera operar cuando se probaba desde el inicio del procedimiento que se estaba traficando ilícitamente con obras protegidas por el derecho de autor, películas, software, música, textos, etcétera, videojuegos, etcétera. El resultado fue que obviamente vino una respuesta de parte de mucha gente en el mundo, de grandes sectores de la población, en donde consideraban que esta era una censura previa en Internet, que se estaba coartando la posibilidad de la libre transmisión de ideas y que pues resultaba que se dotaba al Poder Judicial de unas herramientas demasiado pesadas, demasiado agresivas, que sin juicio previo y a través de un tercero, que era el proveedor de servicios, pues se tomaba una determinación que prácticamente dejaba sin operación a un sitio en Internet. Y esa es la discusión, es decir, otra vez caemos en el terreno de la ponderación, en donde estamos en el tema de la libertad de la expresión de las ideas, la libertad de expresión en todas sus facetas, frente a los derechos de propiedad intelectual, que parecen aquí establecer o cortar esa libertad, pero que pues honestamente, si no se toman medidas de ese tipo, pues la cuestión resulta muy complicado poder sostener la posibilidad de la explotación de obras cuando existen mecanismos para hacerlo, incluso ya en forma accesible para grandes sectores. Hoy vemos, por ejemplo, los costos que tiene Netflix o los costos que tiene Spotify, y decimos, oye, qué bien que podemos tener un catálogo ordenado con todas estas herramientas para disponer de música en línea, de manera permanente, con catálogos interminables de obras, etcétera, bien clasificadas, con muy buena calidad, igual que Netflix, igual que otras plataformas. Eso no sería posible si los sitios que ilegalmente ponen a disposición no fueran acotados y no fueran restringidos. ¿De ahí qué pasó? Bueno, que vinieron muchas propuestas. En Estados Unidos se desarrolló la famosa ley SOPA, Stop Online Piracy Act, en donde se pretendieron adoptar este tipo de medidas. Se desarrolló también la ley PIPA, que era una especie de ley SOPA. En México se desarrolló un proyecto, se acordarán que le llamamos la SOPA Azteca o la ley Dorin, donde se hizo una propuesta similar. Esto fue en el año 2010-2011 en nuestro país. ¿Qué sucedió entonces? México firma un tratado internacional que es el de la famosa ACTA, que es la Anti-Counterfeiting Act, en el año 2010. México la firma el Ejecutivo, la firma, pues digamos, con la representación del presidente de la República, creo que el secretario de Economía en aquella época. Y se somete al Senado. Y en el Senado se sostienen una serie de discusiones, participa la Sociedad de Internet de México, participan otras organizaciones involucradas en el fenómeno Internet. Se hace realmente una deliberación muy amplia sobre los derechos de propiedad intelectual y la libertad de expresión en las redes. Y al final el Senado no aprueba el tratado, no lo ratifica, digámoslo así. Y México no forma parte del ACTA, se queda al margen. Es decir, México no acepta las imposiciones del tratado, a pesar de que es un tratado que aborda una serie de temas adicionales en materia de piratería, no solamente el tema digital. Nos quedamos fuera del ACTA, muchos otros países lo firmaron, sigue avanzando en muchos países, sobre todo en los europeos, este asunto, también en algunos países asiáticos, y finalmente llegamos a la negociación del tratado con Europa, llegamos a la negociación del Trans-Pacific Partnership Agreement, a partir del 2017, 2018, y llegamos a la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que desemboca en el TEMEC. Y en el TEMEC, finalmente, se nos impone esta condición. Es decir, bueno, no se nos impone, vamos a decir, firmamos una serie de derechos mínimos en el capítulo 20 dedicado a propiedad intelectual, que por cierto, es el más amplio del TEMEC, digo, para nada más entender la importancia que tienen los temas de propiedad intelectual, y dos grandes temas tocan el ámbito social de una manera muy directa y son fuente de todo tipo de discusiones y de posiciones muy extremas. Uno es este tema, libertad de expresión versus derechos de autor en el ámbito digital, y esta posibilidad o potencial para incluso castigar a usuarios que bajen obras en forma directa,
ordenar la suspensión a través de medidas provisionales de sitios que trafiquen con obras presuntivamente, y por otro lado, la gran discusión de las patentes en el ámbito farmacéutico, las patentes de medicamentos, las extensiones o no a las prórrogas de patentes, la protección o no a los datos clínicos, la posibilidad o no de experimentar con productos patentados antes del lanzamiento de los genéricos, en fin, temas muy sensibles, el tema de imposición de precios para productos que son indispensables en términos de combate al VIH, a cáncer, situaciones de epidemias como la que estamos enfrentando, etcétera. Ahí hay una gran discusión que de hecho como país pues vamos desarrollando poco a poco, y este otro gran tema, que en este otro gran tema pues diríamos las decisiones ya están tomadas, ya está en la ley. Ahora habrá que ver los términos de su implementación, pero hoy en México ya es posible pedir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el brazo ejecutor de la Ley Federal del Derecho de Autor, que aplique medidas provisionales y que ordene al proveedor de servicios de Internet que suspenda a un sitio como medida provisional al inicio de un procedimiento, lo cual en nuestro ambiente pues es toda una novedad. Habrá que ver en términos de su implementación cómo lo van los jueces asumiendo, lo van adoptando, etcétera, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Porque también durante ese lapso entre el 2011 y esta época se dieron resoluciones judiciales a favor de la libertad de expresión, vamos a ponerlo así, o que no aceptaron las limitaciones de entrada en los procedimientos judiciales o en los procedimientos administrativos para ordenar la suspensión de actividades de los sitios de Internet sospechosos de traficar con obras. Es decir, el Poder Judicial se mantuvo en la idea de pues, seguir operando libremente. Entonces, la discusión está abierta, Víctor Hugo. He sentido que la reacción ha sido todavía limitada de parte de la sociedad, sobre todo de las ONGs vinculadas a Internet. Creo que todavía es una discusión por desarrollar. Yo creo que hay demasiados temas en el ambiente nacional que nos han distraído de este tipo de temas más técnicos, vamos a ponerlo así. Seguramente volveremos a discutirlos después y seguramente se dará la ocasión cuando se empiecen a aplicar estas medidas ya en la práctica, ¿no? Cuando se empiecen a ordenar suspensiones directas de sitios sospechosos, ahí seguramente pues se va a abordar el tema en los ambientes periodísticos y va a haber una discusión muy rica para desarrollar. Sí, y en ese momento seguramente vendrán entonces ya todo ese discurso que conocemos de censura y de tantas cosas por desconocimiento de la ley, ¿no? En fin. Pero es una discusión válida. Claro. Es una discusión válida. También es un buen punto, digamos, el de la defensa de la libertad de expresión desde esta perspectiva. Pero como siempre, yo creo que el correcto balance tiene que ser la respuesta, digamos, para no incurrir en actividades de censura, pero que tampoco se deje absoluta libertad para traficar con obras, porque entonces pues, se rompe el principio que ha permitido que digamos, la cadena productiva de la cultura se genere. O sea, hay que partir de la base que cuando en la génesis no está recompensar a los autores y a los que invierten capital de riesgo en poner las obras a nuestra disposición, cuando ese valor agregado pierde el estímulo y la posibilidad de obtener una recompensa, se rompe la cadena. Y entonces las obras que tenemos a disposición no son aquellas de la calidad a la que estamos acostumbrados. Así es, doctor. Así es. Bueno, pues ha sido una plática muy, muy aleccionadora, doctor. No sé si quiere agregar alguna cosa que yo no le haya preguntado o que usted quisiera remarcar. No, Víctor Hugo, nada más, pues justamente insistir, ¿no?, en la conveniencia de que en diferentes ámbitos y las asociaciones pues son una excelente posibilidad. Tenemos que abordar estos temas, ¿no? Que no se nos olvide, que no nos perdamos nada más en los distractores que a veces tenemos enfrentes en materia política. Estos son temas estructurales, entonces no debemos distraernos, debemos entrarle a estos temas, discutirlos, analizarlos, tomar decisiones, emitir comunicados, hacer posicionamientos, etcétera, porque esto es lo que al futuro nos va a permitir, pues la realidad es que seguir avanzando con las inercias que ya teníamos creadas y seguir siendo pues un buen país para la inversión y para
la generación de empleos a través pues de tener estructuras jurídicas que lo soporten. Pues al contrario, muy agradecido de la oportunidad, espero que resulte útil y en cualquier tema de esta naturaleza que requieran, pues no sé, un poquito de elementos para la discusión, pues encantado de poder participar. Muchas gracias, doctor. Vamos a colocar sus datos de contacto por si alguien del público tiene algún interés, alguna duda, o desean extenderle alguna invitación para algún foro. No sé, es siempre... Lo que quieran. La cuestión de las redes es siempre muy, tiene derivaciones muy raras, ¿no? Yo anoche leía, por cierto, no tiene mucho nada que ver, pero leía el asunto de Sage y su palabra esa de impresionante, todas las derivaciones que ha venido. Bueno, las redes sociales son eso, tienen derivaciones que uno no imaginaría hasta dónde pueden llegar. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Yo le agradezco mucho, estamos a sus órdenes. Realmente le quedo muy reconocido por su buena disposición desde el primer momento y sobre todo, pues bueno, que ha sido muy aleccionador, seguramente para nuestro público, esta plática con alguien que sí sabe del tema. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, encantado y a la orden, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Seguimos en contacto y yo le doy las gracias a todos los amigos que han visto este conversatorio, el 57. Acompáñenos al próximo y a las diversas actividades que tenemos en México Libertario. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, días, amigos. Hasta luego.